Para trastornos neurodegenerativos, vemos en el manual CTO, demencias. Concepto y clasificación. La demencia constituye la causa principal de incapacidad a largo plazo en la tercera edad. Afecta al 2% de la población entre 65 y 75 años y al 20% de los mayores de 80. Se define como un deterioro crónico de las funciones superiores adquirido, a diferencia del retraso mental, y en presencia de un nivel de conciencia y atención normales, a diferencia del delirio. La pérdida de una única función intelectual no es criterio suficiente para el diagnóstico de demencia. La demencia suele afectar a todas las funciones intelectuales, aunque en las fases iniciales se puede establecer el diagnóstico por el deterioro de 3 de las siguientes áreas: lenguaje, memoria, destreza visoespacial, afecto, personalidad o intelecto. Las causas más frecuentes de demencia progresiva se incluyen en la siguiente tabla. Las causas más frecuentes de demencia: enfermedad de Alzheimer 50-90%, infartos cerebrales múltiples 5-10%, alcohol 5-10%, trastornos endocrino metabólicos como hipotiroidismo y deficiencia B12, neoplasias intracraneales, hematoma subdural crónico, hidrocefalia a presión normal. Otras enfermedades degenerativas: enfermedad de Pick, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington, parálisis supranuclear progresiva, infecciones del sistema nervioso central, VIH, sífilis, Creutzfeldt-Jakob. La mayor parte de las demencias se deben a procesos degenerativos diseminados y o multifocales. Sin embargo, la masa cerebral no es un buen indicador del grado de funcionalismo intelectual, y por tanto la existencia de una atrofia cerebral generalizada en las pruebas de imagen no siempre es indicativa de demencia. Aunque la mayor parte de las demencias son irreversibles, 70%, y no tienen tratamiento, salvo el sintomático, es importante identificar a aquellas que son potencialmente tratables. Cerca del 10% de las demencias son reversibles si se actúa a tiempo. En otro 10%, 10% reversibles si se actúa a tiempo. En otro 10%, aunque irreversibles, podemos detener la progresión eliminando los factores de riesgo. Por último, un 10% obedecen a causas psiquiátricas, pseudodemencias. Clasificación pronóstica de las demencias. Las tratables: pueden haber irreversibles, demencias vasculares postraumáticas alcohólicas. Las reversibles: enfermedades metabólico-carenciales como tiroideas, adrenales, pelagra, déficit de B12, folato, déficit de B1, uremia, Wilson, porfiria, encefalopatía hepática, trastorno del calcio. O enfermedades inflamatorias e infecciosas como sífilis, meningitis, encefalitis y vasculitis. O procesos intracraneales como neoplasias, hematoma subdural, hidrocefalia normotensiva o depresión. Y no tratables e irreversibles: enfermedades degenerativas como Alzheimer, Pick, Parkinson, Huntington, enfermedades infecciosas como VIH, Creutzfeldt-Jakob, otras, esclerosis múltiple, demencia dialítica. El diagnóstico de las demencias es eminentemente clínico. Una historia clínica apurada es fundamental. Asimismo, el desarrollo de las numerosas técnicas neuropsicológicas ha permitido desarrollar patrones de afectación característicos de cada entidad. Entre los estudios neuropsicológicos, el más extendido es el Mini-Mental Test, que de forma rápidamente permite estudiar la memoria, la orientación temporoespacial, el lenguaje, la escritura, la lectura, el cálculo y las praxis visoespaciales e ideomotoras. Se puntúa de 0 a 30 puntos, considerándose normal de 27 a 30 puntos, deterioro cognitivo ligero de 24 a 27 y demencia por debajo de los 24 puntos. En los últimos años se han aplicado técnicas radiológicas al diagnóstico de las demencias. Fundamentalmente se han realizado estudios con resonancia magnética SPECT, PET. Es característica la atrofia temporal y las disfunciones temporoparietales en la fase inicial de la enfermedad de Alzheimer, o la atrofia y la disfunción frontal en la demencia frontotemporal. Pueden diferenciar de dos tipos de demencia en función de la localización de las lesiones: corticales y subcorticales. Correlación anatomoclínica de las demencias: corticales y subcorticales. Anatomía patológica: las corticales, las cortezas de lóbulos frontales, parietal y temporales. Hipocampo. Seguimos con las corticales. Su clínica es porque se han afectado los lóbulos frontales, parietales y temporales. Hipocampo: afasia, aprasia, agnosia, calculia. Ejemplos: Alzheimer, Pick, Creutzfeldt-Jakob, meningoencefalitis, hipoxia vascular, neoplasias postraumática. Y las subcorticales, que afectan los núcleos grises profundos del encéfalo, como retardo psicomotor, movimientos anormales, disartre, alteraciones posturales, depresión como Huntington, Parkinson y Parkinson Plus, Wilson, VIH, vascular, neoplasias postraumáticas. Es decir, Parkinson está en las subcorticales, en los núcleos, mientras que el Alzheimer está en las corticales, en los lóbulos.
Enfermedad del Alzheimer. Es la causa más frecuente de demencia en Occidente. La mayoría de los pacientes inician los síntomas de la enfermedad a partir de los 65 años, aunque un debut temprano antes de los 40 años también puede ocurrir, especialmente en aquellos casos afectos de una forma hereditaria de la enfermedad. La prevalencia de la enfermedad se dobla cada 5 años a partir de los 60, de forma que afecta a un 1% de los pacientes a los 60 años, y a un 2% a los 65 años, y a un 4% a los 70 años. Anatomía patológica. Se caracteriza por una degeneración progresiva y selectiva de las poblaciones neuronales del córtex entorrinal. La corteza entorrinal, entorrinal interior, está localizada en el lóbulo temporal medio y funciona como un hub en una red extendida para la memoria y la orientación. La corteza entorrinal es la interfaz principal entre el hipocampo y el neocórtex. El sistema corteza entorrinal-hipocampo juega un rol importante en las memorias autobiográficas declarativas de los episodios, y en particular en las memorias espaciales, incluyendo memoria de la formación, consolidación de la memoria y optimización de la memoria durante el sueño. La corteza entorrinal es también responsable del preprocesamiento familiaridad de las señales de entrada en la respuesta de condicionamiento de seguimiento de los reflejos de la membrana nictitante. La asociación de los impulsos del ojo y el oído ocurre en la corteza entorrinal. Entonces, en el lóbulo temporal medio. Entonces, ese es degeneración progresiva y selectiva de poblaciones neuronales en el córtex entorrinal, hipocampo, cortezas de asociación temporal, frontal y parietal, núcleos subcorticales y núcleos del tronco, locus ceruleus y núcleos del RAFE. No se afectan las cortezas primarias motoras y sensitivas, los ganglios basales ni el cerebro. A nivel macroscópico, la pérdida de neuronas se traduce en la atrofia generalizada, más severa en los lóbulos temporales, que se acompaña de dilatación secundaria del sistema ventricular. Paciente con enfermedad de Alzheimer que demuestra un aumento marcado del sistema ventricular y de los surcos. La cisura de Sylvia y las astas temporales de los ventrículos laterales son los más severamente afectados. Ventrículos aumentados. Astas temporales. Histológicamente pueden encontrarse ovillos o bandejas neurofibrilares, compuestos por pares de filamentos helicoidales, y en donde es posible identificar dos proteínas, la proteína tau, en estado de hiperfosforilación, y ubiquitina. Sin embargo, el dato más característico de la enfermedad de Alzheimer son las placas de amiloide, placas seniles o neuríticas, que contienen fragmentos neuronales degenerados rodeados por una densa estructura de material amiloide compuesto básicamente por proteína beta amiloide. Estas dos alteraciones, ovillos neurofibrilares y placas seniles, no son patognomónicas y pueden ser encontradas en otras formas de demencia y en cerebros normales de pacientes ancianos, aunque en menor número. En la enfermedad de Alzheimer son especialmente frecuentes en el hipocampo y en el lóbulo temporal. Enfermedades con depósito de proteína precursora de la beta amiloide. Enfermedad de Alzheimer familiar. Cromosoma 21, 19, 14, 1. Hemorragia cerebral hereditaria con amiloidosis, cromosoma 21. Enfermedad de Alzheimer esporádica, síndrome de Down, acúmulo cerebral del péptido beta A4 dependiente de la edad. Angiopatía congófila esporádica, miocitis por cuerpos de inclusión. Procesos asociados con manejas neurofibrilares. Enfermedad de Alzheimer. Parkinson, demencia, ELA. Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, demencia pugilística, síndrome de Down, parálisis supranuclear progresiva, parkinsonismo postencefálico, enfermedad de Hertzmann-Straussler, enfermedad por cuerpos de Lewy difusas, envejecimiento normal, alteraciones de neurotransmisores. La somatostatina es el neurotransmisor, estamos en Alzheimer. La somatostatina es el neurotransmisor con más frecuencia, aparece disminuido, aunque la acetilcolina es el que aparece más relacionado con el grado de deterioro cognitivo. El núcleo basal de Maynard, principal fuente de inervación colinérgica de la corteza cerebral, se afecta precozmente en el curso de la enfermedad de Alzheimer, conduciéndose a un déficit marcado de colina acetiltransferasa, CAT, y de la síntesis de acetilcolina, ACH. La reducción de K, colina acetiltransferasa, puede alcanzar el 60 al 90%, especialmente en los lóbulos temporales, existiendo una correlación entre el grado de reducción y el grado de demencia. La acetilcolinesterasa, enzima que degrada ACH, se encuentra también reducida en esta enfermedad. Otros neurotransmisores afectados en la enfermedad de Alzheimer son el GABA, la serotonina, por afectación de los núcleos del RAFE, y la noradrenalina, por afectación del locus ceruleus. Genética y formaciones de riesgo. Factores de riesgo. La edad es el principal factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Aproximadamente el 25% de los casos, la historia revela antecedentes familiares. La enfermedad de Alzheimer se hereda en un 5 a 10% de los casos con carácter autosómico dominante, y en algunos casos con una edad de debut precoz, cuarta, quinta década. Se han implicado 3 locus cromosómicos cuyas mutaciones se han asociado a enfermedad de Alzheimer de inicio precoz.
Gen de la proteína precursora amiloide en el cromosoma 21. Gen de la presenilina 1 en el cromosoma 14. Es el locus más frecuentemente implicado en los casos de Alzheimer de inicio precoz 70%. Gen de la presenilina 2 en el cromosoma 1 con una incidencia muy baja. En todos los casos, las mutaciones conducen a un incremento en la producción de beta-amiloide, particularmente en la forma de 42 aminoácidos, que se depositan formando placas seniles. Solo un 5% de los casos de enfermedad de Alzheimer se deben a mutaciones. La mayoría de estos casos son esporádicos o bien ocurren en familias sin un patrón de herencia autosómico dominante y debutan tardíamente. Los factores de riesgo asociados a enfermedad de Alzheimer esporádica son vulnerabilidad genética. La presencia del alelo E4 de la polipoproteína E cromosoma 19 confiere vulnerabilidad para desarrollar enfermedad de Alzheimer sin tener una asociación obligatoria con la misma. Edad. La incidencia y prevalencia se duplica cada 5 años, a partir de los 60. Tras los 65 años, la prevalencia en un 10%. Sexo. Más frecuente en mujeres. Historia de traumatismo craneal previo. Factores protectores. Su conocimiento es importante para la planificación racional del tratamiento de esta enfermedad. Genotipo, ApoE2. Este genotipo se correlaciona con una disminución del riesgo para presentar enfermedad de Alzheimer y con un inicio más tardío. Antiinflamatorios no esteroideros, AINES. El uso de AINES también es protector. Está asociado con un riesgo más bajo de enfermedad de Alzheimer y con un deterioro cognitivo más lento de pacientes con la enfermedad. Este efecto podría deberse a una acción antiinflamatoria a nivel de las placas seniles. La atención actualmente está en el desarrollo de fármacos inhibidores de la ciclooxigenasa tipo 2. Terapia estrogénica. Se ha demostrado que la terapia estrogénica en mujeres postmenopáusicas disminuye el riesgo de enfermedad de Alzheimer. Los estrógenos tendrían varias acciones potencialmente útiles. Funciones neurotróficas, efecto neuroprotector y beneficios sobre el flujo sanguíneo cerebral. Nivel educativo. Varios estudios han demostrado que los niveles educativos más altos están asociados con un riesgo más bajo de desarrollar la enfermedad. Clínica. Se trata de una enfermedad de inicio insidioso y progresión lenta con una evolución media de unos 8 o 10 años desde el inicio hasta la muerte. La enfermedad de Alzheimer suele presentarse con un periodo preclínico caracterizado por errores puntuales de memoria sin que existan otros déficits. Posteriormente se establece una alteración de la memoria reciente, capacidad para almacenar nueva información y recuperarla después de un periodo de tiempo, y de la capacidad de aprendizaje. Inicialmente de la memoria remota se mantiene intacta, pero en el transcurso de la enfermedad el paciente presentará dificultades con la recuperación de los episodios lejanos. Inicialmente pueden presentarse alteraciones del lenguaje, dificultad para denominar objetos o para comprender órdenes complejas o encadenadas. A medida que la enfermedad progresa aparecen alteraciones francas de la nominación, ausencia de un lenguaje espontáneo en numerosas ocasiones, se encuentra parco en palabras, falta de significado y con errores gramaticales. En la fase final el paciente tiene una alteración grave de la formación y comprensión del lenguaje. Las alteraciones visoconstructivas son muy frecuentes. Desde el inicio se evidencia una dificultad en la realización de dibujos, test del reloj alterado. Desde el inicio. Construcciones tridimensionales o en la capacidad para orientarse en espacios abiertos. Con la progresión el paciente pierde la capacidad para reconocer objetos, personas o lugares a pesar de que las funciones visuales primarias se encuentran intactas como agnosia visual. Las manifestaciones primarias. Las manifestaciones apráxicas son raras en las fases iniciales de la enfermedad, aunque a medida que esta avanza se establece una apraxia ideomotora. Desde las fases iniciales podemos demostrar síntomas de disfunción ejecutiva, con dificultad para planificar tareas o el razonamiento abstracto. Igualmente las alteraciones de conducta también pueden presentarse en fase media, siendo la apatía el síntoma más frecuente, aunque la pérdida de interés por las relaciones sociales, la bulia o bien agitación, irritabilidad, reacciones agresivas o conductas desinhibitorias pueden presentarse. Los síntomas psiquiátricos pueden aparecer, siendo la depresión las más frecuentes. Las ideas y conductas paranoides son habituales en la fase inicial media de la enfermedad y están asociadas a un peor pronóstico. Solo en fases muy evolucionadas pueden aparecer signos extrapiramidales como marcha torpe, postura corvada, disinencia generalizada y rigidez. Generalmente la causa de muerte puede ser una enfermedad intercurrente, sobre todo infecciones. Tratamiento farmacológico. Los potenciales objetivos del tratamiento farmacológico son mejoría cognitiva, enlentecimiento de la progresión, retraso en la aparición de la enfermedad. Inhibidores de la acetilcolinesterasa, indicados en la fase leve y moderada de la enfermedad, no modifican a largo plazo la progresión de la enfermedad, pero producen una mejoría en las funciones cognitivas durante los primeros meses de tratamiento, como tacrina. Su vida media corta obliga a una administración frecuente y tiene frecuentes efectos adversos colinérgicos, además de una potencial hepatotoxicidad grave que obliga a controles regulares. Donepezilo puede administrarse en una sola dosis diaria y tiene mejor tolerancia que la traquina, sin alteración de la actividad hepática. Rivastigmina, inhibidor de la acetilcolinesterasa y de la butirilcolinesterasa, por lo que podría tener un doble mecanismo de acción. Se administra cada 2 horas con efectos secundarios. Son destacables las alteraciones digestivas y la pérdida de peso.
galantamina, inhibidor de la acetilcolinesterasa y modulador de los receptores nicotínicos de acetilcolina, con lo que modificaría la transmisión de colinérgica por dos vías diferentes. Efectos adversos digestivos. Memantina es un antagonista no competitivo de los receptores de NMDA del glutamato indicado en las fases moderadas y avanzadas de la enfermedad. Otros tratamientos como antiinflamatorios, estrógenos, antioxidantes y factores neurotrópicos, una vez establecida la enfermedad, no han dado resultados positivos hasta el momento. Recientemente se ha ensayado en humanos con factores de riesgo la generación de anticuerpos contra la proteína beta-amiloide, dado que en ratones transgénicos que producen exceso de amiloide se ha demostrado una reducción de la formación de placas, pero hasta el momento los efectos secundarios han limitado el desarrollo a estas nuevas terapias. Eso respecto al Alzheimer. Otra enfermedad importante neurodegenerativa es la enfermedad de Parkinson. Dentro de los trastornos extrapiramidales, en el mini manual de neurología también de SUTEO, encontramos la enfermedad de Parkinson idiopática. Es el síndrome parkinsoniano más común, más frecuente en varones con edad media de comienzo de 55 años. Etiologías desconocidas han implicado factores genéticos, habitualmente de carácter esporádico. Se han descrito familias con enfermedad de Parkinson heredada con carácter autosómico dominante, la penetrancia incompleta y edad de inicio precoz a los 45 años. Factores ambientales: intoxicación accidental en drogadictos por MPTP, metilfenil tetrahidropiridina, diversos metales pesados como manganeso, aluminio, aspartato, HG, herbicidas. Se ha descrito menor incidencia entre fumadores. Anatomopatológicamente se produce una pérdida neuronal con despigmentación y gliosis que afecta sobre todo a la porción compacta de la sustancia negra y al locus ceruleus mesencefálico. El marcador anatomopatológico más característico, aunque no exclusivo, son los cuerpos de Lewy. Inclusiones intracitoplasmáticas eosinófilas rodeadas por un halo periférico menos densamente teñido que derivan de elementos del citoesqueleto neuronal alterado y se tiñen con anticuerpos frente a ubiquitina. Correlación entre afectación anatomopatológica y hallazgos clínicos. Asinesia y rigidez, pérdida celular en la sustancia negra. Temblor de reposo, no se ha descrito un área lesional específica. Clínica autonómica, afectación de columnas medulares intermediolaterales y de ganglios simpáticos y parasimpáticos. Déficits cognitivos, lesión del núcleo basal de Meynor y locus ceruleus. Probablemente existe afectación neocortical directa. Fenómenos de congelación de efectos noradrenérgicos. Clínica es un síndrome clínico caracterizado por temblor de reposo, bradicinesia, rigidez e inestabilidad postural. Los dos primeros son los más típicos. Temblor en reposo, movimiento oscilatorio distal a 4 Hz que afecta preferentemente las manos. Típicamente es asimétrico al inicio, constituye la forma de presentación más frecuente de 60-70% de los pacientes y puede permanecer como única manifestación de la enfermedad durante varios años. El temblor postural está presente aproximadamente en el 60% de los pacientes, asociado o no a temblor de reposo. Bradicinesia consiste en una ralentización generalizada de los movimientos, es la manifestación más incapacitante de la enfermedad. Hay hipomía facial, disminución de la frecuencia de parpadeo, lenguaje monótono e hipófono, con fácil fatigabilidad, micrografía, dificultad para levantarse de la silla y girarse en la cama. La marcha es típica, con flexión anterior del tronco a pequeños pasos, arrastrando los pies con pérdida del braceo, más marcha festinante. Rigidez, incremento de la resistencia a la movilización pasiva que predomina en la musculatura flexora constante a lo largo del movimiento. Rigidez es plástica. Si bien en ocasiones se observa el llamado fenómeno de rigidez en rueda dentada, que se considera como la interferencia del temblor sobre la rigidez plástica durante la movilización pasiva del miembro, se trata de una explicación parcial dada la posibilidad de la rueda dentada en pacientes sin temblor en reposo. Inestabilidad postural se puede manifestar como propulsión, tendencia a desplazarse hacia adelante, o retropulsión, desplazamiento hacia atrás. Otras manifestaciones: hallazgos oculares, limitación en la supraelevación de la mirada y reflejo glabelar inagotable, disfunción autonómica, cialorrea, disfagia, estreñimiento, tendencia a la hipotensión, hipersudoración, nicturia y urgencia miccional. Trastornos no motores incluyen cambios en la personalidad, deterioros funcionales superiores en fases avanzadas de la enfermedad, lo contrario a lo que ocurre en el parkinsonismo secundario, donde es más frecuente su aparición precoz, depresión, trastorno del sueño. Tratamiento: en la enfermedad de Parkinson existe un desequilibrio entre la dopamina y la acetilcolina en los ganglios basales. Como consecuencia de la lesión de las vías dopaminérgicas se produce una caída de los niveles de dopamina estriatal como el consiguiente predominio funcional de los sistemas colinérgicos. Criterios diagnósticos de la enfermedad de Parkinson: dos de los siguientes signos o síntomas: temblor en reposo, rigidez, bradicinesia, inestabilidad postural. Mejoría significativa con LP-Dopa.
Descartar los parkinsonismos secundarios. Ausencia de signos incompatibles con la enfermedad de Parkinson. Oftalmoplegia supranuclear con parálisis en la infraversión de la mirada. Afectación corticoespinal, afectación del asta anterior, signos cerebelosos, polineuropatía, miclonías, crisis oculogiras. Recuerda que el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es fundamentalmente clínico. Opciones terapéuticas en la enfermedad de Parkinson. Mecanismo de acción y fármacos y comentarios. Disminución de la actividad colinérgica. Anticolinérgicos como triexifenidil y viperidén. Estos son de elección, el viperidin y el triexifenidil. Para el tratamiento de pacientes jóvenes con predominio clínico del temblor de reposo deben ser evitados en personas mayores por sus efectos secundarios confusionales. Su utilización se ve limitada por efectos secundarios antimuscarínicos periféricos, como boca seca, visión borrosa, estreñimiento, náuseas, retención urinaria, trastornos de la sudoración y taquicardia. Y fármacos que potencian el sistema dopaminérgico. L-Dopa sigue siendo el tratamiento de primera línea, especialmente útil en el control de la bradicinesia y la rigidez. La falta de respuesta a L-Dopa habla en favor del síndrome parkinsoniano no idiopático. Casi todos los pacientes que inicialmente mejoran pierden su respuesta a la L-Dopa en 3 a 8 años, apareciendo fluctuaciones motoras, fenómeno wearing off o fin de dosis, hipercinesia pico de dosis, distonías fin de dosis, discinesias bifásicas, fenómenos on-off. Inhibidor de la dopa de carboxilasa periférica, carbidopa benseracida. Aumenta la biodisponibilidad de L-Dopa para su paso a través de la barrera hematocefálica, permitiendo reducir la dosis y por tanto los efectos secundarios. Inhibidor de la COM, entacapona. Aumenta la biodisponibilidad de la L-Dopa inhibiendo su metabolismo, por lo que pueden administrarse asociados. Agonistas dopaminérgicos como bromocriptina, lisuride, pergolide y cabergolina. Se utilizan en inmunoterapia cuando existe afectación leve, moderada y asociadas a L-Dopa en fases avanzadas, lo que permite el control parcial de las fluctuaciones motoras y la reducción de la dosis de L-Dopa. Inhibidor de la MAO-B, deprenilceligilina. Ha demostrado en algunos estudios ralentizar el desarrollo de la discapacidad motora y disminuir el índice de progresión de la enfermedad cuando se usa en estadios tempranos. Efecto neuroprotector. Puede ofrecer una mejoría sintomática al incrementar las concentraciones estatales de dopamina mediante el bloqueo de su catabolismo. Amantadina es débilmente efectiva para el control sintomático. Mecanismo de acción desconocido. Se ha propuesto que aumenta la síntesis, liberación y disponibilidad de la dopamina. Mejora la bradicinesia, la rigidez y el temblor, pero aproximadamente un año de tratamiento se precisa añadir otro fármaco por la pérdida de eficacia. Otros. Todavía antidepresivos tricíclicos. Amitriptilina, nortriptilina, tratamiento de la depresión asociada. Otros betabloqueantes, propanolol, control del temblor de acción postural. Técnicas quirúrgicas, estimulación bilateral del núcleo subtalámico. Suele implantarse en pacientes relativamente jóvenes con sintomatología incapacitante que no responden a la medicación, que presentan intolerancia a la misma o efectos secundarios importantes que limitan su uso. Esquema. Limitación en la supraelevación de la mirada. Hipomimia facial. Rigidez o fenómeno de rueda dentada. Temblor en reposo. Bradicinesia, es decir, marcha fascinante, inestabilidad postural. Paciente con enfermedad de Parkinson. Otros síndromes parkinsonianos. Enfermedad de Parkinson idiopática. Si vemos que tiene... este es diagnóstico diferencial de los síndromes parkinsonianos. Vamos a continuar, solamente quería... por último, los neurotransmisores alterados en los distintos procesos neurológicos. El Parkinson aumenta acetilcolina, por eso la rigidez funcional, pero disminuyen dopamina, noradrenalina, serotonina y mesencefalina, principalmente serotonina. La enfermedad de Huntington, esquizofrenia, dopamina, acetilcolina, GABA y Alzheimer disminuye acetilcolina, que también empieza con A, acetilcolina, somatostatina, epilepsia, GABA.